Bien, ahora vamos a hablar de la clasificación de las tipografías sans serif o lineales. En el video anterior se me olvidó decir que esta palabra egipcias o slab serif no tienen nada que ver con lo egipcio o que tengan alguna reminiscencia a lo egipcio, sino que en la época en la que nacen estas tipografías, uno de los primeros que diseña este tipo de letras se llama Vincent Figgins y paralelamente se había encontrado la piedra Rosetta. Es una piedra que tienen los británicos en uno de sus museos, no lo recuerdo. Entonces, por eso el tema de egipcio. Y paralelamente el slab serif, este slab significa también piedra o plano o slab, slab serif está traducido algo como traductor, es como bloque, serifa de bloque, ¿sí? Entonces ese bloque o piedra tiene que ver con haber encontrado esa piedra roseta y el slab serif es porque es como un bloque el serif, ¿sí? Bien, vamos a la clasificación de las lineales. Las primeras que vamos a tener son las grotescas. Aunque la primera tipografía sin serif no es de estas características, dice acá que nacen en la Revolución Industrial hacia 1816, también cercano a estas pesadas, ¿sí? También en la Revolución Industrial. Y la primera que aparece es en el catálogo de William Caslon IV, y solo en mayúsculas y entre paréntesis dice display. Por todas las características que ya hemos hablado, vamos a poner acá Vincent Figgins y ese es el señor que hablé recién. Vamos a poner Caslon IV. William Caslon IV. William Caslon IV. Vamos a ver qué es lo que nos dice. La primera tipografía sans serif. Lo que yo quiero mostrarles es la imagen. Es esta. Esto, William Caslon Jr., es esta letra. Fíjense que es súper geométrica. La O es un círculo perfecto, cosa que no van a tener las grotescas, ¿sí? Pero lo que está hablando acá es de la historia de la sans serif, ¿ok? Solamente en mayúscula, las de William Caslon. No veamos las otras cosas que nos aparecen en internet, es esta y esta. Seguimos entonces con la clasificación de la sans serif o lineal, en este caso la grotesca. Por supuesto, serifa no va a tener, son sin serifa, palo seco o lineales. Sans serif es el nombre en francés, que significa que sin serif. O sea, sin ese remate, sin esa gracia. El contraste es poco o nulo. El contraste entre gruesos y finos es poco o nulo. Modulación. Monolineales sin modulación. No tiene gruesos y finos, aunque tiene algunas correcciones ópticas. Variable de inclinación, oblicuas o itálicas. En este caso, los ejemplos solamente he puesto oblicuas porque son las que más aparecen en este tipo en esta clasificación. Las grotescas, por lo general, tienen variable de inclinación oblicua en vez de itálica, si bien puede aparecer alguna. Entonces, características sin remate, ligera curvatura en las curvas, está hablando de esa curvatura, con correcciones ópticas, letra G con ojal cerrado o abierto, que también le llamábamos cola, ¿sí? Textos legibles bien compuestos. Está hablando de que al tener una altura de X muy alta, vamos a tener que componer el texto con una interlínea adecuada para que esto no sea toda una masa de texto.
Esto ya lo vimos, nacen en la Revolución Industrial. Neogrotescas son más refinadas y aparecen luego de la Segunda Guerra Mundial. Me falta una M. Estilo suizo, Helvética y Univers. Yo he puesto Helvética y Univers dentro de las grotescas, aunque serían neogrotescas. Dice acá que son más refinadas. Es muy pequeña la diferenciación. Una de las primeras se llama Accident Grotesque, de la fundidora Bertolt en Alemania, New Gothic, Helvética y Univers. Y vamos a ver algunas diferencias entre Accident Grotesque, por ejemplo, vuelve a hacer lo que hace Helvética. Voy a poner pausa porque tengo a la perra acá atrás. Seguimos. Eh, Accident Grotesque, fíjense que los remates van a ser oblicuos, mientras que Helvética tiene los remates cuadrangulares. Helvética nace antes que Arial. Quieren comprar los derechos de Helvética para Microsoft, no se los venden, entonces hacen una tipografía muy parecida a Helvética y vuelven a hacer eh, vuelven a utilizar estos remates, pero Helvética y Arial son muy parecidas con estas características que les estoy contando. Arial no es de catálogo, es una tipografía de, de monotype. Bien, las geométricas es el segundo grupo dentro de la clasificación de las tipografías sans serif. Geométricas van a estar basadas en líneas rectas, círculos y rectángulos. Va a ser limpia, clara, simple, estructura humanista o geométrica. Fíjense que Cabel respeta la estructura humanista, mientras que Avantgarde y Futura utilizan la tendencia geométrica, ¿sí? Pero las demás letras, por ejemplo, de Cabel, son de estructura absolutamente geométrica. Ahora les voy a mostrar algo. Entonces, serifas no tiene contraste también nulo o monolineal. El grosor de sus trazos es muy parecido en todo el recorrido del trazado de las letras. Y al ser tan geométricas, la letra A, en el caso de la mayoría de las geométricas que son de este tipo, es decir, de tendencia geométrica, el parecido entre la A y la O, y la I, la J y la L, pueden hacer que sean poco legibles en cuerpos chicos, justamente por su uniformidad, por su modulación y por sus formas idénticas. La historia es a principios del siglo XX. Tendencia geométrica busca la racionalización, lo funcional y está basada en movimientos modernos, sobre todo en la Bauhaus. La Bauhaus va a ser de 1919. Vamos a ver que los diseños de las tipografías aparecen posterior a ese 1919, están basadas en la filosofía de la Bauhaus. La Bauhaus es una escuela alemana. Acá aparece el Steel y los diseños más clásicos son Futura, Cabel, Avantgarde y Avenir, que están puestos acá. Les tenía que ir a mostrar qué es lo que pasaba. Y variables de inclinación van a ser oblicuas. Por más que tenga esta forma, fíjense que la forma de la normal, de la variable normal, es esta. Entonces solamente lo que se hace es inclinarla. Por eso se dice que es oblicua, porque es el mismo diseño que la redonda o que la normal, ¿sí? En este caso y en este caso. Solamente tienen inclinación, por eso son oblicuas. Voy a ir a mostrarles qué es lo que pasa con Futura, por ejemplo. Futura. Entonces, una B alta y una L y una O, si esto tiene muy poca separación entre los caracteres, es decir, si su interletra es demasiado reducida, nosotros cuando esto lo tenemos en un
texto pequeño se nos pueden confundir, ¿sí? Lo mismo pasa con una D y una O y una L. Si esto tiene muy reducido la interletra, cuando nosotros estamos trabajando, voy a hacer un ejemplo acá, y voy a poner futura, ¿sí? Es bastante más difícil de ir leyendo porque los caracteres son muy parecidos. Miren, este justo, también que son letras sueltas porque es una simulación, no es ningún idioma el que estamos usando, pero este justo con justo se puede llegar a confundir porque justamente tienen muy parecidos los caracteres. Voy a hacer otro ejemplo peor con avant-garde, avant-garde book. ¿Sí? Miren lo que pasa en esta uniformidad de letras tan parecidas. ¿Sí? Logortis, está bien que no es nuestro idioma, lo vuelvo a decir, pero es mucho más difícil de leer. Entonces dice que no es adecuada para textos largos, si bien se encuentra dentro de la clasificación de fuentes para texto. Nosotros recuerden que hemos hecho fuentes para texto y fuentes display. Dentro de las fuentes para texto vamos a tener serif y sans serif. Y ahora estamos con las sans serif geométricas. ¿Sí? Bien, y acá algunas diferenciaciones entre futura y avenir, por ejemplo, que la mayor diferenciación, además de este tipo de remates, ¿sí? Fíjense que pareciera que futura va cortando como en vertical, mientras que la otra son más oblicuos con algunas diferenciaciones. La diferencia más importante entre Avenir y Futura es la forma de la tendencia. Tiene tendencia, la de Avenir tiene tendencia humanista o romana, mientras que Futura es geométrica. La voy a mostrar. Futura es esta y esta dijimos que vamos a poner Avenir. Avenir. ¿Sí? Entonces ya algo cambia porque por lo menos la A, que se utiliza un montón, ya tiene otra morfología. Entonces puede ser un poco más legible Avenir que Futura. Lo estamos viendo acá arriba, Avenir de Linotype Pro, y en este caso es Futura de, les dije que el BT, no me acuerdo de quién es la fundidora. Seguimos con la última, aparecen las humanistas. Estas humanistas van a ir a retomar también la estructura de las humanistas o venecianas con serif. Fíjense la morfología que tiene, por lo general la panza de la letra A va a salir como en diagonal, ¿sí? Sale más en diagonal que las grotescas. Esta de las grotescas nos decía que era cuadrangular en algún lado, ligera cuadratura en las curvas. En cambio, en esta es bastante más diagonal. Estructura humanista, forma romana. Por eso les dije que entre forma redonda, romana, humanista se suelen utilizar como sinónimos, pero sin serif y monolineal. Es decir, que a lo largo de todo el recorrido también el grosor es constante, con algunas correcciones ópticas que ahora se las voy a mostrar. Dice que el contraste es medio, pero más que las geométricas. El contraste es medio entre gruesos y finos. En esta decía que nulo o monolineal. En este caso sí va a tener más contraste, por esto que le estoy marcando acá. Vamos a ver que alguna otra también lo va a tener. La E, miren el travesaño, me parece es bastante más fino que todo el otro recorrido. Siguen siendo de palo seco o lineales porque no tienen remates. Altura de X baja, si nosotros vamos a donde tenemos a todas comparadas,
la altura de X es baja en cuanto a, por ejemplo, las grotescas, ¿sí? Debería decir baja en cuanto a las grotescas, porque todas las que son sin serif tienen la altura de X más alta que las con serif en el mismo cuerpo. Recuerden que estamos hablando siempre del mismo tamaño, el mismo cuerpo, ¿sí? La estructura humanista, ya lo dije, algunas incluyen versalitas. Las versalitas ya las tenemos que haber visto, es un diseño con estructura de mayúscula, pero con altura similar a la altura de X. Pueden tener números de caja baja y de caja alta. Y más abajo va a decir que son las que más se han desarrollado en el último tiempo. Nosotros vamos a encontrar números de caja alta y de caja baja, por lo general, en las fuentes que son con serif. Cuando nosotros vayamos a buscar una variable no, un estilo tipográfico de grotescas, no vamos a encontrar que tienen números minúsculos. En el caso de algunas humanistas, ¿sí? Sans serif, vamos a encontrar que tienen números minúsculos, como el caso de meta, por ejemplo, y el caso de tesis. Estas tipografías de sans vienen de acá, de tesis, de sans, de serif, de mix. Es una superfamilia, ya vamos a ver qué es fuente, qué es familia y qué es superfamilia. Son diseños que se desarrollan tanto en, eh, en estilo serif como en estilo sans serif, pero todas pertenecen a una superfamilia. Incluyen versalitas, número de caja, óptima legibilidad, es el grupo que últimamente ha crecido más, ¿sí? En la historia aparece una de las primeras de esta clasificación en 1916. Edward Johnston es el calígrafo que nosotros utilizamos para hacer la caligrafía fundacional. Calígrafo y diseñador británico, debe decir en algún lado. Señalización del metro londinense, es el que hace toda la señalización del subte de Londres, que se llama Underground. Y Eric Gill va a ser un discípulo de Johnston. Este señor Johnston en realidad nace en Uruguay, después se nacionaliza británico, pero bueno, uruguayo. Y acá aparecen varios ejemplos, que pueden haber muchos más por esto mismo, que dice que es la que más se ha desarrollado en el último tiempo. Y acá nos dice que la mayoría de las sans, es decir, del grupo sans serif, de las familias seriales, es decir, cuando se hace un diseño con serif y sans serif, estas sans serif pertenecen a la categoría de humanistas. Todas estas que vemos acá, las que son sans, son humanistas. Si tuviera una con serif. De Gill Sans no tenemos, es solamente sans. Pero en el caso de meta, sí hay una meta. Miren, está repetida meta y meta. Meta, sí hay una meta que se llama serif, hecha posteriormente. Esto es de Eric Spiekermann, meta, donde acá. Eric Spiekermann, óptima, es de Germán Saff, ahí está. Escala de Martín Major. Martín Major es el que llama el diario Los Andes para que le haga su tipografía cuando todavía era papel. Fue uno de los últimos rediseños del diario Los Andes en papel, y la tipografía que utiliza es basada en escala. Por supuesto, no se llama escala, escala serif. Estamos hablando de fuentes sans serif. Lo que estoy haciendo es una comparación y avisando que meta existe también en serif, escala también existe en serif y tesis también existe en serif. Pero las que son sans serif de estos grupos pertenecen a las humanistas. Y acá aparecen algunos ejemplos entre Gill o Eric Gill,
Gill Sans se llama la tipografía, es del Monotype, y de Sans, que en realidad la tipografía en total se llama Tesis, porque es la tesis de Lucas de Groot, la hace en sans serif, en serif, y hay otras que se llaman intermedias, que se llaman semi-sans y semi-serif. ¿Sí? Otro descanso activo antes de terminar este video, pero les voy a ir a mostrar esto de la que está hablando de la modulación del trazo. Voy a venir acá porque la necesitamos más grande. Vamos a poner GIL de Monotype, que es la misma que estamos usando, y esto es lo que habla del trazo. Este trazo es más grueso y este trazo es más fino. Si bien son monolineales, tienen estas correcciones ópticas justamente. Si esto fuese tan grueso, estaríamos en problemas. Si esta letra viniera, por ejemplo, desde acá, estoy haciéndolo rápidamente, ¿eh? Para respetar el grosor, estaríamos medio en problemas. Salió bastante fea, pero bueno, es lo que estoy tratando de que lo vean. ¿Sí? Para que sea monolineal, debería tener todo exactamente igual. Bueno, no quedó tan fea, pero tiene esas correcciones ópticas. ¿Dónde más la puede tener? En la P, que no la tiene, en la D, tampoco la tiene. Y vamos a buscar los glifos para ver qué más hay. Este GIL es uno de los diseños más antiguos. Entonces, en este caso, por ejemplo, toda su fuente no tiene números minúsculos. Vamos a ir a buscar de sans, y además de miren la cantidad de variables tipográficas que tiene, lo vamos a ver más adelante. Ahí aparece la estructura humanista, pero quiero mostrarles que dentro de los números aparecen números minúsculos como son estos: 1, 2, 3, 4, 5, bueno, podría ir escribiendo 5, 6, 7, 8, 9. Creo que hemos visto esto, que por lo general los números 1, 3, 5, 7, 3, 5 y 7 y 9, es decir, los impares tienen descendente y los pares tienen ascendente con algunas excepciones, ¿sí? 2 no lo tiene, 4 en este caso tampoco. Puede ser que haya alguna tipografía que el 4 sea para arriba, que tiene ascendente. Les estaba mostrando que tiene números mayúsculos, pero cuando nosotros entramos a esta variable, nos puede mostrar también que tiene números mayúsculos o tabulares. No es el caso, porque debería ir a buscar una de sans que sea OpenType, tal vez. Ahí aparece esto. Tampoco. A ver, números. Alternativas a la selección. De sans. Acá aparece de serif. Fíjense que es la misma, pero con serif. Vamos a seleccionar todo. Justo es el ejemplo. Esta es la con serif. Justo es el ejemplo que no tiene minúsculas. Vamos a cortar el video acá y enseguida volvemos con el otro descanso activo.